En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los estudios en el horizonte del reino de Dios. Sabemos por los santos evangelios que en el centro de la predicación de nuestro Señor Jesucristo estuvo el anuncio del reino. Un anuncio que se daba no solamente con sus palabras, siempre elocuentes y sabias, sino también con aquellos hechos maravillosos como fueron las curaciones, los exorcismos. Cristo nuestro Señor, podemos decir, que trajo a esta tierra lo que ya era una realidad, lo que siempre ha sido una realidad en el cielo. Y así nos lo enseñó a decir en la oración del Padre Nuestro. Nos enseñó a decir que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra como se cumple ya en el cielo. En ese cielo, en ese ámbito maravilloso donde la obediencia no riñe con el amor, allí se cumple siempre el querer de Dios. Pues que eso se haga realidad en esta tierra, esa es la predicación del reino de Dios. Quienes hemos tenido ocasión de seguir un itinerario de formación en una casa religiosa, en un seminario, indudablemente hemos experimentado algo que es muy bello y yo lo podría llamar la impaciencia, una impaciencia por llegar a esa experiencia de anuncio del reino de Dios. Y quizás los estudios, muchas veces profundos, arduos, teóricos, casi los podemos sentir como una especie de aplazamiento, como si tuviéramos que preguntarnos, bueno, pero ¿en qué momento llega el verdadero ejercicio? ¿En qué momento llega el verdadero anuncio del reino? Sobre todo cuando entramos en algunos temas, qué sé yo, de filosofía, de derecho canónico, de dogmática, si estamos estudiando un tema un poco abstruso de eclesiología y simplemente pensamos, bueno, pero yo quiero llegar ya a la comunidad, yo quiero llegar ya a ese anuncio directo del reino. Como eso lo hemos experimentado muchos, como eso lo hemos vivido muchos, yo creo que este tema está muy bien escogido sobre todo para un lugar donde se están formando corazones, donde se están formando vidas para ser precisamente servidores del reino de Dios y por consiguiente servidores del pueblo de Dios. Pero además este es un tema que interesa a toda la iglesia, porque como lo han dicho tantos santos, lo que suceda a los ministros le sucederá al pueblo. Si los ministros, es decir, principalmente los ministros ordenados, por supuesto, tienen sus ideas claras, sus corazones santos y sus, llamémoslo así, sus vidas ordenadas según el Evangelio, pues indudablemente eso repercute en un gran bien para el pueblo. Si por el contrario, las ideas son confusas o equivocadas, si los corazones no están limpios, pues nunca lo estaremos completamente, pero si los corazones no están limpios de intenciones egoístas o torcidas, las consecuencias para el pueblo van a ser muy grandes. Por eso un tema como este, que nos ocupa hoy, tiene una resonancia inmediata en una casa como es un seminario, el caso de quienes en este momento reciben en primer lugar estas palabras, pero llega a todas partes. Esto tiene que ver con toda la iglesia. Vamos a
dividir nuestra exposición en 3 momentos desiguales en su longitud. Primero vamos a hablar, siguiendo un poco el estilo de Santo Tomás, vamos a hablar de lo que no son los estudios. Es decir, vamos a quitar algunas, llamémoslo así, algunas ideas o algunas impresiones quizás apresuradas sobre los estudios eclesiásticos, incluyendo filosóficos, teológicos y pastorales, lo que no son. La segunda parte consiste en lo que nos permiten los estudios, lo que traen los estudios. Y en tercer lugar, pues vamos a hablar de cuáles son las condiciones y las propuestas para que en todas partes donde se están formando laicos, algunos laicos, pero sobre todo muchos seminaristas, se pueda tener el mejor fruto. Entonces, esas son nuestras 3 partes. Lo que los estudios no son. Segunda parte, lo que los estudios permiten. Y tercera parte, algunas condiciones y propuestas. Obviamente, condiciones y propuestas para que pueda darse el mejor fruto en esa línea del reino de Dios. Porque claramente estamos orientados en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos pues con la primera parte, lo que los estudios no son. Los estudios no son, vamos a nombrar 3 elementos. Los estudios no son recetas inmediatas de evangelización. Es decir, el propósito en una universidad católica, en una facultad de teología o en un seminario mayor, el propósito no es dar recetas inmediatas de evangelización. Eso quiere decir que resultaría equivocado pensar que vamos a salir de una clase y ya tenemos un plan para convertir a los jóvenes o a los niños o para llegar a los migrantes o a los enfermos, a los adultos mayores o a las parejas. Los estudios no son recetas inmediatas de evangelización. Podemos decir que, y me gusta esta expresión, los estudios trabajan más en el mensajero que en el mensaje. De lo que se trata es de capacitar, cualificar, elevar mente y corazón del mensajero. Mensajeros pues somos nosotros los que tenemos ese servicio particular en la iglesia. Entonces, no son recetas inmediatas de evangelización. Lo primero es trabajar en el mensajero. Si nosotros miramos en los evangelios, nos damos cuenta que eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Es verdad que el evangelista Lucas nos habla de un par de misiones que Cristo encomendó a sus discípulos. Pero esas misiones, que fueron misiones de pocos días, fueron 2, y según la tradición más común, el ministerio público de Cristo con sus apóstoles fue de unos 3 años. Esta cifra de 3 años surge porque en el Evangelio, según San Juan, se habla de 3 Pascuas en las que Cristo ya tiene discípulos. Entonces, observemos que en 3 años, Cristo apenas envió a sus apóstoles como en una especie de ejercitación apostólica, como en una especie de tirocinio, como también se llama. Envió apenas a sus apóstoles, digamos, un par de semanas. Es un par de semanas en 3 años. El resto del tiempo, ellos estaban con Cristo, se estaban formando con Cristo, estaban viendo actuar a Cristo, estaban escuchando desde llamémoslo desde un palco privilegiado, estaban escuchando al Hijo de Dios encarnado, pero en ese momento ellos estaban en la etapa de recibir. Es decir, Cristo estaba trabajando en ellos para luego trabajar a través de ellos. Por eso decimos que los estudios no son recetas inmediatas de evangelización. Primero hay que trabajar en el mensajero. En la misma línea viene la segunda advertencia. Los estudios, debemos decirlo, no son lemas para repetir.
este es un error muy común. A veces escuchamos una idea que nos llama la atención en un curso de Biblia, una frase que soltó algún profesor, que puede ser incluso solo una hipótesis, algo que leí en un ensayo que me pusieron en un trabajo, y ya eso lo convierto como en un lema, también decimos un eslogan, que voy y lo repito. Y en este sentido, yo creo que estaríamos cometiendo un error. Los estudios no son lemas para repetir. Va en la misma línea de lo que hemos dicho antes. Por ejemplo, en una clase sobre cartas de San Pablo, dice el profesor, que sería una frase muy natural por otra parte, dice: no tenemos completa certeza de cuáles son las cartas autógrafas de San Pablo. No sabemos cuáles son exactamente escritas por él o cuáles pertenecen un poco más al ambiente en el que él estaba predicando. El profesor, con palabras muy medidas, suelta esa frase. Pero quizás un estudiante toma esa frase y en la siguiente catequesis que tiene, por ejemplo, con un grupo de jóvenes o en un grupo de confirmación, dice: pues la verdad es que no sabemos si San Pablo escribió o no escribió algo. Entonces, esa frase que ha sido tomada de un modo apresurado, como un lema para repetir, no va a ayudar en ese ejercicio pastoral. No corresponde a la enseñanza propia de la iglesia y tampoco refleja siquiera lo que quería decir ese docente. Entonces, entendamos que nosotros no somos, nosotros me refiero a los que estudiamos teología y filosofía, nosotros no somos megáfonos, no somos altavoces para simplemente ir a la plaza a repetir con megáfono, con altavoz, ir a repetir lo que acabamos de escuchar en una clase. Una vez más, insisto, lo primero es trabajar en el mensajero, y es lo que vamos a desarrollar en la segunda parte de nuestra exposición. Y pasemos a un tercer punto dentro de esta primera sección de lo que no son los estudios. Debemos decir, los estudios no son exactamente métodos de marketing. Desconozco, por supuesto, algunas realidades del querido Paraguay, aquí que siempre siento como mi casa espiritual, pero yo me imagino que nos parecemos mucho en muchos lugares de América Latina. Y yo les quiero contar por qué está este tercer punto dentro de esta primera sección, lo de los métodos de marketing. Porque en mi país, y repito, creo que se puede dar en otros lugares, en mi país hay grupos cristianos no católicos, vamos a decir grupos protestantes, en los que están sucediendo estas cosas. Y es que una persona se convierte. Y esa persona que se convierte pues a ese grupo o a esa manera de entender la fe, entonces empieza a recibir entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Pues para ser un predicador. Y resulta que muchos de estos grupos tienen una estructura que en el mundo del marketing se llama multinivel. Es decir, la persona en 6 meses queda lista para crear una célula que luego se va a repetir en otras células, un poco parecido a lo que se suele llamar en esquemas financieros y económicos una pirámide. Entonces, aquí en Colombia pasa mucho con grupos protestantes exactamente eso, es decir, que se hace como una especie de esquema de marketing para tener éxito. ¿Cómo puedes reclutar a unas cuantas personas que a su vez van a reclutar a otras personas y entonces vas a lograr tener éxito en que crezca el grupo? La obsesión por el éxito desde ese punto de vista puramente, llamémoslo así, económico incluso, es contraria al Evangelio. El Evangelio nos muestra que nuestro Señor Jesucristo tuvo el valor suficiente incluso para quedarse solo, como sin discípulos. A mí eso me impresiona. Lo tenemos en el capítulo 6 de San Juan, cuando Cristo nuestro Señor dice, pues el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida.
Y bueno, con esas y otras palabras parecidas, pues muchos de los discípulos, los que eran discípulos hasta ese momento, dijeron, pues este lenguaje es muy duro. Y nos comenta el evangelista, dejaron de seguir a Cristo. Es decir, la campaña de marketing de Cristo, sé que estoy hablando de una manera figurada, el marketing de Cristo le fracasó, se le fueron sus seguidores, se le acabaron los likes, perdió popularidad. Y sin embargo, ¿cuál es la actitud de Cristo? ¿Se desespera? ¿Lleva las manos a la cabeza para decir, por Dios, ¿qué he hecho? ¿Estoy perdiendo la gente? No, la actitud de Cristo es serena y majestuosa. Pregunta a sus apóstoles y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Con naturalidad, con sencillez, donde nos damos cuenta que para Cristo lo primero no era acumular cantidad o tener éxito en términos mundanos. Así que por favor no miremos nuestros estudios simplemente como si fueran una especie de método de marketing. Nosotros somos mucho más que eso. Nosotros somos sembradores de una semilla que no muere, sembradores de una semilla que tiene promesa de eternidad. Eso somos nosotros. Y eso nos muestran efectivamente grandes santos. Siempre me impresionó en el caso de nuestro querido Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, pues vivió en el siglo XIII, murió en el año 1274. Cuando murió era un personaje un poco controvertido en el pequeño ambiente, pero tan importante, de París, de la diócesis de París. El obispo tenía seria desconfianza de Santo Tomás y no ayudó de ninguna manera a que se difundieran las obras de este santo. En esas circunstancias, podemos decir que Santo Tomás, con toda su sabiduría, que es difícil pensar en un teólogo de más luces, con toda su sabiduría, Santo Tomás quedó oculto. Se siguió estudiando y se siguió comentando, sobre todo en el ámbito de la orden dominicana, pero en la gran iglesia, en el gran espacio de la iglesia, Santo Tomás permaneció oculto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 2 años? ¿Por 100 años? Permaneció oculto casi por 300 años. Tuvo que llegar el siglo XVI, es decir, unos 300 años después de la muerte del santo, para que un papa, San Pío V, tomara una actitud resuelta para editar las obras de Santo Tomás y para implementar la renovación de la iglesia pedida por el Concilio de Trento a través del estudio de la teología según Santo Tomás. No que sea el único teólogo, por supuesto, pero lo que quiero destacar es que Tomás estaba sembrando para la eternidad. Algunas de sus semillas apenas aparecieron, salieron a luz 300 años después. Eso somos nosotros. Nosotros somos sembradores de eternidad. Y el fruto nuestro, pues habrá de verse en plenitud, ni siquiera a nuestra muerte, sino con toda probabilidad mucho después. De hecho, esa ha sido la historia más común de los santos. Bueno, terminamos esa primera parte, vamos con la segunda. Esta segunda parte creo que es mucho más amable. Vamos a hablar de todo lo que los estudios nos permiten precisamente en la clave del anuncio del reino. Y aquí vamos a señalar 10 puntos de una manera ágil para que apreciemos lo que estamos recibiendo y también para que nos dispongamos a recibirlo de la mejor manera. Primero, ante todo los estudios nos ayudan a apropiarnos de un tesoro que el apóstol San Pablo llama la sana doctrina. También se le llama el depósito de la fe. Sería un gran error creer que cuando llegamos tocando las puertas de un seminario, tocando las puertas de una comunidad, ya estamos formados. Es verdad que hay cosas bellas y grandes que han sucedido en nuestro corazón cuando llegamos a tomar una opción de servicio total a Cristo. Pero seamos sinceros, nos falta mucho. Y llegar a apropiarse de la sana doctrina es hacer nuestra esa casa que es la casa de Cristo. Es hacer nuestro todo ese cúmulo de sabiduría que a lo largo de siglos y siglos se ha convertido
en el tesoro de todos nosotros. En ese sentido, podemos decir que los estudios filosóficos y teológicos, sobre todo los de teología, son nuestra manera de ser plenamente hijos. Observemos que San Pablo utiliza una expresión muy bella en varias de sus cartas. Nos llama, por ejemplo, en la carta a los Romanos, nos llama coherederos con Cristo. Siempre me ha gustado esa expresión. Coheredero, ¿qué significa? El que hereda con el otro, el que hereda con Cristo. Entonces hay una herencia para nosotros. Para ser plenamente hijos hay que conocer esa herencia. Hay que profundizar en todo ello. Me llama la atención que incluso después de muchos años he hecho esta pregunta tanto a sacerdotes, siempre en un tono cordial, por supuesto, tanto a sacerdotes como a religiosas, a laicos. Una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez has leído completa la Sagrada Escritura? Es solo un punto, de todo lo que significa el tesoro de la sana doctrina. Leer toda la Sagrada Escritura es solo un punto. Y muchos me han dicho con la misma sencillez con la que yo hago la pregunta, la verdad no. Terminaron mis años de seminario y la verdad nunca leí completa la Biblia. Bueno, no es la peor tragedia del mundo, pero yo creo que eso nos indica algo, porque eso nos está indicando que aún en el documento fundamental, el que ha sido llamado alma de la teología, es decir, la Biblia, aún ese documento fundamental, esa fuente primera, permanece desconocida para muchos. ¿Y eso qué nos está indicando? Que nos ha faltado apropiarnos. Bueno, digamos lo mismo de otros tesoros que tiene la Iglesia. Pensemos cada una de las grandes ramas de nuestros estudios, ya se trate de historia de la Iglesia, teología sistemática, también llamada dogmática, moral. Ahí hay tesoros, grandes tesoros, tesoros que han significado el esfuerzo, el amor, la oración de gente muy valiosa, gente que ha amado a Cristo antes que nosotros, y si digo, mirando mi propio caso, muchísimo más que yo. Es de esas personas yo tengo que aprender. Entonces, primer elemento, los estudios me permiten apropiarme de ese tesoro de la sana doctrina. Segundo, los estudios permiten conocer las raíces de situaciones actuales. Y aquí, siendo todo importante, yo quiero destacar el papel de la filosofía. A través de Internet he aprovechado en la pandemia para ofrecer pequeñas series de videos relativamente cortos. Perdón si esto suena un poco a autopromoción. Y en mi canal de YouTube, que se llama precisamente así, Fray Nelson en una sola palabra, he ofrecido esas series. Voy a destacar solo dos de ellas. Una serie se llama Arquitectos de la separación entre razón y fe. Y otra serie que está todavía en curso se llama Ateos famosos. Pertenecen esas dos series especialmente al estudio filosófico. Pero observa esto. Para muchas personas hoy en día hay una especie de contraposición entre la razón y la fe. De tal manera que si soy una persona razonable, con una mente científica y con una gran capacidad intelectual, pues se supone que yo dejo todas las fábulas de los creyentes, porque yo soy muy inteligente para creer en esas cosas. Es decir, se mira a la razón y la fe como una especie de balancín, de manera que si sube la razón tiene que bajar la fe, o si sube la fe tiene que bajar la razón. ¿Y de dónde viene esa idea? Esa idea tiene fecha de nacimiento. Esa idea tiene autores. Hay autores, y la lista, créanme que no es pequeña, hay una cantidad de autores a los que les debemos esa pésima idea, y esa pésima idea es la que abunda en muchos lugares, en unos países más que en otros. Entonces, si uno hace unos buenos estudios de filosofía y toca temas como este o el tema de los ateos, pues uno se da cuenta que hay raíces de las situaciones actuales.
Hoy, por ejemplo, papas como San Juan Pablo II, como el Papa Benedicto, especialmente ellos dos, han hablado mucho sobre lo que se llama el cientificismo, es decir, aquella idea de que la única fuente de verdad pública es la ciencia y que nadie más puede tener autorización para hablar en público si no es el científico. Eso se llama cientificismo. El cientificismo mira desde su arrogancia, con desprecio, a toda otra forma de conocimiento. Pero el cientificismo tiene orígenes. Y si uno conoce esos orígenes, uno está mejor capacitado para dar una respuesta cuando se encuentre con esos obstáculos que, adivina qué, son obstáculos para que reine Cristo. Son obstáculos para el reino de Dios. Son obstáculos para que el evangelio se instaure y se implemente en todos los sectores de la sociedad. Entonces los estudios nos ayudan a ello. Tercero, los estudios nos ayudan a evitar extremos. Y en esto nos ayuda muchísimo la patrología, por ejemplo, y nos ayuda muchísimo la historia de la iglesia. Otras materias también. Por ejemplo, me voy a encontrar en este tipo de estudios históricos, me voy a encontrar con un arrio que me dice que Cristo no es Dios y que Cristo no merece la gloria del Padre, que Cristo es una criatura. Eso me dice Arrio. Y luego me voy a encontrar con otros, por ejemplo, los monofisitas como Eutiques. Resulta que Eutiques dice que en Cristo solo hay una naturaleza divina y que el cuerpo de Cristo era una especie de manifestación, como una teofanía permanente, pero en Cristo solo había naturaleza divina. O sea que, mientras que Arrio me dice que Cristo no es Dios, Eutiques me dice el otro extremo, que Cristo es solo Dios y que su cuerpo era pura apariencia. Si yo hago un buen estudio de cristología, de patrología, y me encuentro con autores como estos, y miro las dificultades que se fueron dando a lo largo de los siglos hasta llegar a esa formulación preciosa del año 451, el Concilio de Calcedonia, con San León Magno a bordo, si yo hago ese recorrido, pues aprendo a evitar esos extremos. Y lo mismo vale para otras cosas. La mayor parte de nosotros traemos al seminario cuando llegamos, traemos, como no puede ser de otra manera, nuestro propio background, como se llama, nuestros antecedentes. Hay algo de Cristo que nos ha fascinado y esa imagen de Cristo, que tal vez es la que nos resulta más atrayente, de alguna manera es la que se impone en nuestra conciencia y en nuestra predicación. Pero mis amigos, Cristo es más que lo que yo sé de Cristo. Cristo es más que lo que yo sabía cuando llegué al seminario. Cristo es más que lo que ha fascinado mi mente o mi corazón. Entonces yo necesito evitar esos extremos. No es perder el entusiasmo, más bien es aprender a fascinarme con tantas luces que yo no tenía y que solo poco a poco las voy encontrando. Cuarto, los estudios nos permiten tener una visión integral, una visión sapiencial. Esa visión integral o sapiencial es la propia del nombre que se le da tradicionalmente al sacerdote. Sabemos que el nombre que tiene propiamente nuestro ministerio sacerdotal es el de presbíteros. Y seguramente sabemos que presbíter en griego quiere decir el anciano. ¿Anciano en qué sentido? Anciano en el sentido de la sabiduría, anciano en el sentido de la serenidad, anciano en el sentido de la visión integral. Pensemos en lo que puede dar un buen consejero, un buen papá, un buen abuelito. ¿Qué puede dar? Pues puede dar esa visión integral. ¿Y cuán necesario es esto? Se nota muy particularmente cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión para administrarlo. Este servidor de ustedes
si Dios lo permite, habrá de cumplir en los próximos meses ya 30 años de sacerdocio. Yo mismo no me lo puedo creer, 30 años. En 30 años de ejercer este ministerio por bondad de Dios, en 30 años de ejercer la confesión, es decir, de administrarla, he visto la importancia de esa visión integral sapiencial. Porque muchas veces la persona que se está confesando o que pide un consejo o que pide una dirección espiritual es una persona que le da demasiada importancia a algo que no la tiene tanta o no le da importancia a algo que sí que lo tiene. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen esta confusión. Muchas personas creen que los pecados son más graves si producen más vergüenza. Y eso no es cierto. Usualmente los pecados que producen más vergüenza son los que tocan nuestro ego, los que tienen que ver con la sexualidad. Pero resulta que, objetivamente hablando, eso no es lo más grave. Entonces, el ministro sagrado, el sacerdote y quienes reciban una buena formación han de aprender a tener esa visión sapiencial, de manera que cuando prestemos un servicio de consejería, de asesoría, de dirección, de confesión a una persona o a una comunidad, sepamos temperar lo que esté exagerado y levantar lo que esté quizás desatendido. Por algo decía el profeta Isaías, que las colinas se abajen y que los valles se levanten. Eso ha de cumplir el que se ha ordenado sacerdote, el que está para servir al Señor en su pueblo. Quinto, en la misma línea, los estudios nos permiten poner en perspectiva el presente, con sus luces y con sus sombras. He conocido laicos con gran entusiasmo, con experiencias fuertes y hermosas de conversión. Bendito sea Dios, eso está maravilloso, eso está muy bien. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces lo que le suele faltar a nuestros hermanos laicos es un poquito más de perspectiva para el presente. Por ejemplo, se encuentran con una situación vergonzosa de un sacerdote. Tristemente eso pasa, por un vicio que tiene, por un pecado grave en el que ha caído, por un escándalo, por una situación de abuso, por lo que sea. Y esta persona, que tal vez no tiene esa amplitud, digamos, en sus estudios, ya dice, bueno, ahora sí ya está el anticristo ante las puertas. Ahora sí se va a acabar todo. Ya está sonando la última trompeta del Apocalipsis. Ese modo de pensar claramente es exagerado. Ese modo que en mi país a veces llamamos tremendista. Ese modo exagerado. No le estoy quitando importancia, no le estoy quitando gravedad a los pecados y fallas que podemos cometer los sacerdotes. Lo que quiero decir es que hay que ponerle perspectiva a las cosas. A veces cuando hay la confianza, hablando con estas personas, uno le dice, oye, ¿tú sabes que en una época hubo 2 papas en la iglesia? ¿Qué? ¿Cómo así? Ellos consideran que lo peor que les ha sucedido es que el párroco los escandalizó. Pues sí, en el año 1378 se presentó una división y hubo un papa en Roma y otro papa en Aviñón. Entonces había 2 papas. Y objetivamente hablando, la importancia de la objetividad, ¿qué consideras tú que es peor? Esta situación que te duele, y está bien que te duela, o lo que te estoy contando de finales del siglo XIV. Ah, pues es que yo no sabía eso. Entonces, sobre todo la historia de la iglesia nos va a ayudar mucho en ese poner en perspectiva el presente, tanto en lo negativo como el ejemplo que he dado, como en lo positivo. A veces creemos que si hicimos una predicación y se convirtieron 3 personas, ¡oh, qué maravilla! Soy el apóstol que el mundo estaba esperando. Ay, hermano, ¿cómo me gustaría que conocieras a San Antonio de Padua? ¿Cómo me gustaría que oyeras un poquito más de Agustín de Canterbury? ¿Cómo me gustaría que supieras lo que logró San Bonifacio en las tribus germánicas?
Entonces, hay que poner en perspectiva el presente, tanto en lo negativo como en lo positivo. Sexto, en la misma línea, los estudios nos permiten lograr una cierta humildad a la vista de grandes figuras y también de grandes errores. Cuando uno piensa, cuando uno estudia, volviendo un poco al tema de las herejías, cuando uno estudia, por ejemplo, quién era Nestorio en todas estas controversias cristológicas, uno se da cuenta que Nestorio era una persona de una capacidad intelectual y de un liderazgo impresionante. Y fíjate, cayó en herejía. ¿No hay una lección para nosotros en eso? O pensemos en uno canonizado, pensemos en San Cirilo de Alejandría. Oiga, qué hombre, qué brillo el que tiene. Precisamente pues fue el adversario de Nestorio en toda aquella controversia a comienzos en la primera mitad del siglo V. San Cirilo de Alejandría. Pero tú miras y San Cirilo de Alejandría no tenía claro un vocabulario para hablar sobre persona, naturaleza, sustancia, en lo que tiene que ver con Cristo. Nunca llegó a aclararse del todo. El hombre tenía sus confusiones. El gran Cirilo de Alejandría tenía sus confusiones. Y esto no es pecado decirlo. No vamos a dejar de quererlo por esto. Entonces, fíjate cómo los estudios nos van dando esa humildad. Nos van dando esa humildad. Nos van dando eso que es tan necesario para que nuestro discurso salga como debe salir, con aquella serenidad, con aquella modestia que es propia del que siempre se siente discípulo. Séptimo, los estudios nos ayudan a explorar líneas personales de investigación y también de desarrollo pastoral. Uno no es bueno para todo, eso no es cierto. Los estudios te van a ayudar a conocer, por una parte, pues, llamémoslo así, fragilidades, deficiencias, cosas que te cuestan más, pero también vas a conocer fortalezas. Y las fortalezas que vas a conocer te van a servir. Ciertamente te van a servir. Esas fortalezas quizás te pueden llevar incluso a estudios posteriores, en una maestría, en un doctorado, te van a llevar. Ha sido la historia mía. A lo largo de mis estudios, pues como ya comentaba nuestro padre Narciso y luego el padre Cristino, como ya comentaban, pues mi línea de estudios, ¿de dónde salió? Pues de lo que yo iba estudiando precisamente. Entonces primero estuvo aquella parte de filosofía y ciencias religiosas, después ya la maestría fue en teología sistemática, después mi doctorado fue en teología fundamental. Esa línea que se fue perfilando hacia la teología fundamental, ¿de dónde salió? Pues yo no nací aprendido, decimos en este país. Uno lo va conociendo. Entonces, para que conozcas tus fortalezas, también tus debilidades, te ayudan los estudios. En un noveno punto, no es noveno, ya todavía hay que ir con calma. En un octavo punto, observemos que los estudios nos ayudan a superar limitaciones personales de tipo subjetivo. A veces, lo mismo que antes dije de los penitentes vale de nosotros, penitentes en el sacramento de la confesión. A veces pasa que nosotros tenemos limitaciones de tipo subjetivo. Y sobre esto me acuerdo un profesor, ya falleció hace varios años, claro, un profesor que nos dio derecho canónico. Él era precisamente doctor en Derecho, tanto en Derecho Canónico como en Derecho Civil, tenía los dos doctorados. Y que era un sacerdote, a mí me gustó mucho esa clase, pero yo no tenía ninguna disposición para el derecho, no me llamaba particularmente la atención el derecho. Pero llega este hombre y empieza a hablarnos de por qué hay un derecho en la iglesia. ¿Por qué la iglesia no puede depender del capricho de este o de aquel cardenal, de este o de aquel papa, de este o de aquel obispo? ¿Por qué es sabio que la iglesia tenga un derecho? Y como se dice popularmente, nos vendió, tan bien vendido el tema del derecho canónico, que aunque esa no es mi línea de exploración, desde ahí me di cuenta lo equivocado que yo estaba. Y en parte debo confesarlo aquí públicamente.
Resulta que yo venía de la renovación carismática católica. Y en la renovación carismática uno está muy acostumbrado a que es el don del Espíritu y la gracia actual lo que continuamente va guiándolo a uno. Entonces, si uno está demasiado carismático, pues uno piensa que la iglesia no necesita legislación. ¿Para qué? El Espíritu nos guía, el Espíritu nos sostiene, el Espíritu nos defiende. Pero llega este padre, muy buen docente, y nos aclara muchas cosas. Era una limitación personal. Y los estudios me ayudaron. 9. Los estudios nos ayudan a ser comunidad de otra manera. Una buena facultad de teología, un buen seminario, es siempre una comunidad. Es una comunidad de fe, es una comunidad de fraternidad, es una comunidad de crecimiento, es una comunidad litúrgica también. Y ese aprender a ser comunidad es un valor inmenso. Porque dime qué es lo que nosotros vamos a predicar si vamos a hablar del reino de Dios. Pues vamos a hablar de comunidad. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Fundar comunidades. ¿Qué fue lo que hicieron los grandes evangelizadores en nuestros países? Es verdad que hubo errores y exageraciones y grandes pecados en la conquista y en la colonia. De acuerdo. Pero hicieron cosas buenas también. Y en esas cosas buenas, ¿qué fue lo que hicieron? Comunidades de fe. ¿A través de qué? Principalmente a través de las parroquias. Y luego, cofradías, asociaciones piadosas muchas veces, fraternidades, terceras órdenes. Entonces, aprender a ser comunidad, aprender a reconocernos como comunidad, por ejemplo, en los estudios de seminario, es algo absolutamente precioso, algo que nos prepara para ser testigos creíbles del evangelio que vamos a llevar a otros. Y voy con mi último punto, cerramos esta segunda parte. La tercera es más breve, no se preocupe. Cerramos esta segunda parte. Observemos que los estudios nos permiten conectar con las dimensiones del reinado de Cristo sobre toda realidad humana. Y esto se nota muy peculiarmente en los estudios de moral. ¿Por qué? Porque si mi sensibilidad es muy social y si me interesa mucho el tema de la justicia, lo cual está muy bien, yo llego al tema de la moral y me doy cuenta que Cristo también quiere reinar en la familia, en el matrimonio, en los laboratorios de ingeniería genética, en la sexualidad, en el uso del dinero, en la espiritualidad. Y yo no había pensado nada de eso. Entonces, y con esto cerramos esta parte, las dimensiones del reino de Dios las voy a conocer en los estudios. Es ahí donde me doy cuenta que Cristo quiere reinar en todas las áreas de nuestra vida. Yo hago siempre la comparación con lo que sucede en una casa. Para conocer bien la casa hay que encender las luces, todas las luces de la casa. Eso hace falta y eso es lo que hacen los estudios, para que aprendamos a conocer la grandeza de esa casa en donde Cristo ha de reinar, donde el reino de Dios ha de hacerse presente. No es solamente en lo que yo conozco, no es solamente en lo que a mí me gusta, no es solamente en lo que yo prefiero. Cristo quiere reinar en cada realidad humana. Pasamos a la tercera y última parte. Algunas condiciones, las llamo yo, y propuestas para que toda esta belleza de los estudios se pueda concretar en nuestras facultades de teología, en nuestras universidades católicas, en nuestros seminarios. Primera, creo que es indispensable asegurar la continuidad con el proceso de conversión y crecimiento que tienen los candidatos. Hay que asegurar la continuidad. Muchos de los candidatos llegan con una intención muy sincera. Yo diría la mayoría, una intención muy sincera. Y han tenido muchos de ellos un proceso de conversión.
Ese proceso de conversión no debe romperse en un estudio propedéutico, ni en un estudio de filosofía, ni en un estudio de Biblia, ni en un estudio de derecho. Debe buscarse la continuidad, de manera que aquello que traemos no se pierde, sino que se potencializa, se estructura, se solidifica, se robustece. Segundo, indudablemente necesitamos docentes que sean creyentes y que sean coherentes. Debo decir con tristeza que en algunas facultades de teología que yo mismo he conocido y en algunos lugares de formación de sacerdotes, esta condición como que no se da. Es decir, se da el caso de docentes que parece que no tienen completamente nuestra fe. He conocido el caso aquí en mi país de facultades de teología, tenemos pues varias, y he conocido el caso de facultades de teología donde abiertamente se niegan datos de la fe, especialmente los que tienen que ver con los sacramentos, con la mariología, con la Biblia. Yo no estoy pidiendo que no se estudie, estoy pidiendo que se estudie según la mente y el corazón de la iglesia. Tercero, para que los estudios prosperen, tenemos que trabajar todos para que haya un ambiente de comunidad que sea sano, humanamente sano, que sea fraterno. Y eso tenemos que aportarlo todos. Eso no es solamente el rector o los profesores, todos tenemos que aportar. Para que haya un ambiente sano, un ambiente esperanzado. Y por eso envío con cariño este saludo a todos los que indudablemente han puesto lo mejor de sí en estos meses que han sido tan difíciles por muchas razones, meses de pandemia. Sé que no ha sido nada fácil, pero sé también que muchos han puesto lo mejor de sí para que haya un ambiente que construye, un ambiente que favorece, que impulsa. Cuarto, son 5 puntos. Considero que es también indispensable que la parte académica, esto no es mío, esto está en varios documentos de la iglesia, que la parte académica esté articulada con el acompañamiento espiritual y con la labor pastoral. Espiritualidad, academia y ejercitación pastoral deben ir juntas. Así se afianzan y se retroalimentan. No hay nada más satisfactorio que adorar a Cristo en la capilla, conocer a Cristo en el salón y anunciar a Cristo en la plaza. Eso es bello. Ese es el camino. Que mi corazón no se rompa, que mi corazón no se tenga que dividir, como diciendo, uno es el Cristo al que le echamos el incienso, otro es el Cristo en el que otro es el Cristo del que me hablan en el seminario y otro es el Cristo que le tengo que decir a mi abuelita que asiste a todas las predicaciones que yo hago. Es el mismo Cristo, es el mismo Cristo. Y para eso se requiere una profunda unidad en nuestra formación. Y por último, con esto concluimos, para que los estudios realmente nos pongan en el horizonte del reino de Dios, necesitamos 2 sensibilidades muy fuertes. La primera se llama sentire cum ecclesia, sentir con la iglesia. Que amemos la iglesia, que nos duela la iglesia, que nos importe. Esto es indispensable. A veces la iglesia no tiene quien la quiera, pero nos dice San Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo puedo yo anunciar el reinado de Cristo? ¿Cómo yo puedo predicar lo que es central en la predicación de Cristo si no amo a la esposa de Cristo, al cuerpo de Cristo, al templo de Cristo, a la que es columna y verdad de Cristo en esta tierra, a aquella, la iglesia, que es sacramento universal de salvación? Entonces hay que tener sentido de iglesia. Y por supuesto, y aquí viene la segunda sensibilidad, la cual nos la ha recordado muchas veces el Papa Francisco. Nuestros estudios, para que lleguen a ser proclamación del reino de Dios, requieren de sensibilidad por los excluidos,
sensibilidad por las periferias, sensibilidad por aquellos que muchas veces son marginados, por una razón muy sencilla. Porque, si no, ¿qué son las bienaventuranzas? ¿Qué son las bienaventuranzas? Mira las bienaventuranzas y dime si ahí no están precisamente las periferias, si ahí no están los excluidos. Entonces, para anunciar el reino de Dios, sea cual sea cada materia que vamos estudiando, requerimos de esa sensibilidad por las periferias y ese profundo sentir con la iglesia. Así nos lo conceda el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.